en tu hogar. Presentamos a continuación Mujer, Madre, Hija, Hermana, con nuestras hermanas Teresa Martínez, Irma Citalán y Araceli Mondragón. Con amor. Hoy siento alegría, Señor, por los hijos que no se rinden. Buenas tardes, mis amadas hermanas, hermanos, querido José, queridos hermanos radio creyentes de María Evangelizadora Radio. Una vez más estamos en este viernes aquí saludándonos en este su programa Mujer, Madre, Hija y Hermana. Hoy estamos ya acá reunidas mis hermanas Araceli y Teresa y hemos estado ahí deleitándonos en este programa anterior y ya recibiendo todas esas muestras de cariño para nuestra amada hermana Araceli, que estará de manteles medio largos, no muy largos. Y entonces les damos aquí esta tarde la bienvenida a este su programa, donde hoy nuevamente tenemos un programa muy exquisito, donde vamos a estar conversando sobre las cosas que nos ocupan a nosotras como mujeres, como madres, como hijas y como hermanas, y los demás roles que desenvolvemos en la vida. ¿Cómo estás, querida Teresa? Hola, mi querida hermana y nuestra bella audiencia de María Evangelizadora Radio, nuestra amada Araceli, que hoy nos va a dar, ya sabemos que ya yo di mi testimonio, el de Irma el viernes pasado, tocó mi corazón, mi alma, cómo el Señor nos busca porque su amor es infinito, su amor es la pasión por sus almas, aunque todo chamuco lo que quiera desviarnos del plan de Dios, pero Él nos regresa y eso es para mí un despertar nuevo, decir, Señor, el amor tuyo es tan puro y tan bello que te derrite. Y hoy vamos a escuchar de nuestra querida Araceli, que ella nos va a dar su testimonio, como ella, no como dice nuestro querido hermano, encontré el Señor, no. Nosotros éramos los que estamos perdidos, el Señor nunca ha estado perdido. Nosotros llegamos a los pies del Señor y como dijo una señora un día, regresamos a Dios por el dolor. Y Él nos busca porque está derretido por ti y por mí. Bienvenida, mi querida Araceli, ¿cómo estás hoy? Más que bendecida, bendita y alabado sea el Señor. Y bueno, tenerlas en mi vida es un gran regalo. Ya comienzo con un regalo maravilloso, con felicitaciones maravillosas por parte de esta gran familia. Ya ha sido en privado, en el Club de Radio Creyentes. Muchísimas gracias a todos por tenerme en su corazón y sobre todo por tenerme en sus oraciones. Y sí, definitivamente el tema de hoy es el que hemos seguido ya hace unos programas pasados y es el llamado de Dios en nuestras vidas. Qué hermoso el llamado de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y es que todas, o sea, ya cuando nos derretimos en ese amor, decimos, es que todas merecemos ese gran amor. Y precisamente este programa Mujer, Madre, Hija, Hermana, quiere resaltar la belleza de la mujer. Quiere que la mujer sea libre, pero libre que tenga la libertad de Dios. Que sea Dios quien la moldee. Que sea la palabra de Dios quien la corrija y que sea la misma palabra de Dios quien la motive a salir adelante. No dar consejos mundanos, no decir lo que creemos que es mejor para ellas, no. Que se dejen guiar por la palabra de Dios, porque ¿quién mejor que Dios para transformar nuestro corazón? Eso es definitivamente un testimonio vivo, el tener la palabra de Dios. Y bien lo mencionabas, Irma, el programa pasado, y es muy claro, no podemos amar lo que no conocemos. Y es una frase que escuchamos mucho de Luis Román, pero realmente muy cierta. ¿Cómo voy a amar a Jesús? ¿Cómo voy a amar a María? ¿Cómo voy a amar mi Santa Madre Iglesia? Y lo peor de todo, ¿cómo me voy a amar si no conozco de dónde vengo? ¡Wow! Y encontrarte con ese amor, pues claro,
pero solamente puedes encontrarlo a través de la palabra de Dios. Y bueno, más que lista para estar aquí con ustedes, mi querida hermana. Es un saludo un poquito largo, ¿verdad? Así es, mi querida. Estoy emocionada. Sí, ya estás muy fervorosa. Pues sí, hemos escuchado nuestras historias de vida, pero el objetivo, mis hermanos, no es de que ustedes conozcan las maravillas que Araceli, que Teresa o que Irma están haciendo. No, eso no es lo que pretendemos con esta serie de programas, que ustedes conozcan qué es lo que el Señor ha hecho en la vida de cada una de nosotras. Cómo el Señor transformó nuestras vidas, cómo llegó la conversión a nosotras. Y recordemos, hermanos y hermanas, que compartir la fe, testificar la obra transformadora de Dios en nuestras vidas, es lo que edifica a otras personas. Hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, hablar de ese gran héroe que ha transformado lo que fuimos en el pasado y que sigue transformándonos, porque la conversión no es un proceso que ya se terminó, no, esto es de todos los días, es un proceso continuo. Y justamente hoy queremos conocer un poco más de esa Araceli Mondragón, que nos habla en la radio, que está mandándonos ahí WhatsApps en los distintos chats de María Evangelizadora Radio, y que sabemos que está aquí por allá porque ese fuego del Espíritu Santo está, pero fervoroso en ella. Pero queremos saber cómo fue que ella llegó a lo que hoy conocemos de ella. Posiblemente, Araceli, tú ya has compartido tu testimonio en otros momentos, pero hoy, para este programa específico, queremos que nos compartas cómo era la vida de Araceli Mondragón antes de ese encuentro con el Rey de Reyes, Señor de Señores y el amor de los amores. ¿Cómo era esta Araceli? Cuéntanos, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Estoy bien emocionada, estoy como si estuviera en mi primer programa, en mi primera entrevista, ¿no? Precisamente ayer iba de camino a casa e iba recordando mi vida, meditando un poco acerca de mi vida. Y bueno, realmente hablar probablemente de todo no alcanzaría un programa, pero sí es bueno que conozcan, como bien tú lo mencionaste, mi querida Irma. Muchos ya conocen un poco de mi historia a través de la programación de María Evangelizadora Radio. Muchos otros son nuevos en esta gran familia. Y bueno, yo soy hija, soy la segunda hija de 6 hermanos. 2 están en el cielo, nacieron vivos de 5 mesecitos, pero como no había incubadoras, murieron, pero gracias a Dios fueron bautizados antes de perder su vida, porque nacieron vivos. Mi mamá los pudo ver, los pudo sostener, gracias a Dios. Y bueno, yo soy la segunda, está mi hermana Gaby, que la amo con todo mi corazón. Estoy yo como segunda hija y mis 2 hermanos varones, Daniel y José. Y bueno, nosotros crecimos en el rancho, en una ranchería, nacimos en una ranchería donde mi abuela de cierta manera fue la que nos fomentó la fe, la que rezaba el Santo Rosario, la que teníamos que ir a la parroquia a rezar el rosario, y cuando regresábamos a su santuario hogar, miraba a los santos y decía, ay no, yo también voy a rezar aquí porque no puedo dejarlo sin rezar. Y nosotras, ay abuelita, ya vas a empezar de nuevo. Nos encantaba andar con ella, pero es que decíamos, acabamos de rezar y ya quieres que volvamos a empezar. Entonces, era llevarnos a misa, llevarnos a confesar, probablemente cada 8 o 15 días, y a veces nosotras como niñas ya no sabíamos qué confesar, porque pues siempre confesábamos lo mismo, ¿verdad? Tanto fue así que un día el sacerdote le dijo a mi hermana, ay niña, tú ya no vas a cambiar. Porque siempre confesaba lo mismo. Dice, ay niña, tú ya no vas a cambiar. O sea, pero era de cierta manera, el hablar de esto es hablar de las raíces cristianas,
de la espiritualidad que nuestra abuela depositaba en nuestro corazón. Era una vivencia pues latente, porque nosotras teníamos que acompañarla a la parroquia, y no era que fuéramos a la fuerza, no, nos encantaba andar con ella. Caminábamos para ir a la parroquia probablemente hasta media hora, no sentíamos el tiempo porque íbamos platicando, pero siempre andar ahí al lado de las enaguas de la abuelita, ¿no? Aquella que te guía en la espiritualidad. Mi papá tuvo que emigrar al Distrito Federal. Bueno, crecimos ahí con mis abuelas. Después mi papá tuvo que emigrar al Distrito Federal y nos quedamos solas con mi mamá. Yo tengo vivo ese recuerdo de mi madre, cómo trabajaba muchísimo trabajaba, hacía tortillas a mano. La recuerdo ahorita en el comal ahí, toda chapeadita, toda bonita, pero también de cierta manera, cuando vives en una casa que no es propia, que no es tuya, también sufres muchos desprecios, mucho rechazo, y muchas veces el desprecio y el rechazo pues son de tus tías, son de tus primos, el siempre hacerte sentir que pues tú estás ahí de arrimado, ¿verdad? Entonces yo creo que todo eso va causando heridas en el corazón y uno no se da cuenta como niño, va causando heridas, pero después mi papá tomó la decisión de llevarnos al Distrito Federal. Nos inmigramos al Distrito Federal, yo tenía 6 años, mi hermana Gaby tenía 7, y allá fue que ya llevaba mi mamá Daniel, me parece, en brazos, y en el Distrito Federal nace José. Pero igualmente, o sea, mi mami era una persona que siempre estaba con nosotros, teníamos una mamá presente todo el tiempo, pero cuando llegamos al Distrito Federal, mi mamá se involucró en el trabajo con mi papá y comenzamos de cierta manera a crecer solos. Yo recuerdo que era mi hermana Gaby quien tenía la responsabilidad de nosotros como hermanos. Ella era una niña probablemente de 10 añitos que ya cocinaba para nosotros. O sea, ustedes se pueden imaginar una niña de 10, 11 años ya cocinando y proveyendo también para sus hermanos, ¿no? Entonces, era esa hermana mandona, hermana mandona que amamos mucho con todo el corazón, porque realmente aprendió a cocinar. Era la que nos guiaba, porque mamá y papá no estaban, ellos trabajaban mucho. Y lo hacían con amor, ¿verdad? Lo hacían para proveer, pero bueno, mi papá era una persona muy violenta, no físicamente, era una persona muy violenta verbalmente, y entonces nosotros, cuando veíamos que el papá llegaba, nosotras lejos de sentir felicidad, yo por ejemplo veo en Mía, papi, y brinca por todos lados y ya quiere que la puerta se abra porque quiere unirse en ese abrazo con su papi, pues nosotras no, nosotras corríamos como si fuéramos hormiguitas para un lado y para otro y decíamos, ay, ya llegó mi papá, ay, ¿qué va a pasar si no tenemos la comida? O sea, y recoge esto y recoge el otro, porque ya estábamos esperando, ¿verdad?, el regaño, ya estábamos esperando el regaño. Bueno, se dio que mi papá lamentablemente pues cayó en una infidelidad, no sé si haya sido la única en su vida, pero sí fue la que fue muy notoria, y en la cual pues él comenzó a sentir desprecio y rechazo por su propia familia, porque muchas veces nos decía, los voy a dejar, ya estoy harto de ustedes. Entonces todo eso de cierta manera causa heridas en la vida de un niño. Y yo comencé a ser, siempre he sido muy escandalosa, muy juguetona, pero también de cierta manera comencé como que a rechazar un poquito lo que venía de él, porque pues no entendíamos por qué pasaba, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios, ahora mi papá ya se convirtió, pero eso no quita todo lo que nosotros vivimos. Como tuvimos que emigrar al Distrito Federal, pues también los jóvenes notaban, o los niños notaban nuestro acento. Nuestro acento era como un poquito más cantadito, porque pues venimos de una zona rural, de una ranchería, y los niños también eran muy burlones. Yo de cierta manera no encajaba con los demás niños. Casi siempre surgían desprecios, yo no tenía casi amigos, entonces yo me aferraba mucho al amor de mi hermana. Yo recuerdo que como niños
realmente podemos ser crueles, muy crueles. Y yo recuerdo que pues yo comencé a ser una niña muy depresiva. Una niña que buscaba mucho amor. Yo quería sentirme amada. Y es por eso que una vez yo les conté igual que había 2 nenas con las cuales yo me juntaba, que tenían muchos piojitos cilindres, porque yo era parte de ellas. O sea, no cabíamos en ningún lado, no éramos muy rechazadas, y a mí me gustaba darles ese amor que yo necesitaba. Ese amor que yo buscaba, yo quería dárselos a ellas. Y bueno, así pasó el tiempo. Mi papá, de estar bien económicamente, de vivir bien económicamente, porque él tenía un negocio donde se vendía pollo, donde se vendía fruta y verdura. Mi papá pues se va a la quiebra, porque pues obviamente cuando le das la espalda a Dios, ¿verdad? Cuando comienzas a darle la espalda a tu familia, también las bendiciones se van. Pero en ese momento pues nosotros no lo mirábamos de esa manera. Mi papá emigró a los Estados Unidos y nosotros nos quedamos solos con mamá. Era un tío el que supuestamente nos iba a ayudar a mantener el negocio, y luego, lejos de ayudarnos, tristemente nos llevó a la quiebra, porque él surtió su negocio y a nosotros cada día teníamos nada. O sea, mi mami luchaba mucho. Yo recuerdo que llegaba la gente y le decía, güera, porque mi mamá es de piel muy blanca, güera, porque usted tiene el jitomate tan caro, allá lo tienen más barato. Ah, caray, dice, pero es que esos son los precios que nos dejaron. Pero era porque mi tío decía, nos traía por bolsitas pequeñas y decía que estaba caro. Y pues obviamente nosotros, para poder sacar dinero, teníamos que darlos más a un precio más elevado, y así comenzamos a perder la clientela hasta el final, de que ya no podíamos pagar la renta del local y lo tuvimos que cerrar. Y bueno, tuvimos que pasar hambre. Vivíamos nosotros de vivir en una casa bien amueblada. Mi papá, antes de tomar la decisión de venir a los Estados Unidos, nos dejó en una vecindad donde éramos aproximadamente 6 familias compartiendo 2 baños y una regadera, se puede decir, pero no había regadera, nos teníamos que bañar con cubeta. Pero a mí eso nunca me ha dado miedo. O sea, yo me acomodo todo eso. Nosotros veníamos de una ranchería y no pasa nada, pero los problemas que se suscitan, ¿verdad? En esos lugares tan pequeños, y que te tengas que pelear a veces, tengas que formar tu cubeta para ir al baño, imagínate. Ahora lo veo cómico y todo, ¿verdad? Y nosotros no nos quejábamos ni nada, pero sí recuerdo que a veces no teníamos ni para pagar la renta también, porque mi papi pues se ausentaba, probablemente no tenía tan buen trabajo y no nos mandaba el dinero suficiente para pagar la renta. Y recuerdo que cerrábamos la llave con candado. Eran 2 cuartitos, uno era lo que era el comedor, la cocina, y el otro eran la recámara, se puede decir, todas las camas ahí juntas, ¿no? Entonces recuerdo que cerrábamos la llave con candado. Uno de nuestros hermanitos se pasaba por la ventana y cerrábamos, y llegaba la señorita a tocar para cobrar la renta, y nosotros calladitos, ahí escondiditos. Ahora podrás ser podrás reír, pero en ese momento, ¿qué está sufriendo un niño al saber que probablemente va a ser echado de su hogar? Imagínense a esos niños escondidos en una esquina, y a esa mamá sin tener de dónde sacar para proveer. El dolor de mi madre era grande y no lo decía. No tenía con quién desahogarse, porque la familia de mi papá no estaba para nosotros. Nosotros, de parte de ellos, éramos pues simplemente los hijos de su hermano, pero no había ese amor y ese apego por los hijos de las hermanas. Y era mi mamá sola con sus hijos enfrentándose al mundo. Mi hermana, muy inteligente y era muy lista en la escuela. Yo tomo la decisión de dejar la escuela para poder ayudar a mi mamá. Y mi mamá se consiguió un trabajo, a pesar de que mi papá le decía que no, porque a veces es el machismo, ¿verdad? El machismo del hombre. Pero mi mami se busca un trabajo
y comienza a proveer. Yo también sacrifico mi estudio porque yo quería ver a mi hermana salir adelante, porque era esa hermana que luchaba por nosotros también, que cuidaba de mis hermanos cuando mamá estaba fuera. Y tengo tantas vivencias maravillosas con ella. Ella, mi hermana, para mí es un amor incomparable. Y yo recuerdo que peleábamos mucho, éramos bien peleonas. Hasta nos tenían miedo porque siempre, como tenemos la edad más o menos igual, peleábamos mucho, nos agarrábamos de las greñas. hasta que un día solitas nos pusimos fin, porque yo creo que una lastimó demasiado a la otra. Y nos pusimos fin. De hecho, ella me llamaba nena y yo la llamaba Babi. Y en esa pelea le dije, no quiero que me vuelvas a llamar nena. Y ella me dice, y tú no me vuelvas a llamar Babi. Y de ahí dejamos de llamarnos Babi y nena para convertirnos en Cheli, porque así me dice ella, Cheli, y yo le digo Gaby. Pero de cierta manera, gracias a Dios, mi mamá comenzó a proveer, el ver que ella llegaba con una bolsita de fruta, y nosotros ahí ya estábamos esperando para prácticamente en un ratito acabarnos esa fruta. Era una cosa tan hermosa, o sea, yo veo la gracia de Dios en todo. Mi papá comenzó a mandar el gasto, pero ese gasto solamente alcanzaba para pagar la renta y los biles. Mi mamá tenía que trabajar para poder alimentar a sus hijos. Y había momentos en el que no alcanzaba el dinero y hubo un tiempo donde estaba tan dura la economía que tuvimos que comer arroz y frijoles, solo arroz y frijoles por un largo tiempo, y es ahí donde llega a nuestra vida mi esposo. Fue ahí donde lo conocimos, donde se hizo amigo nuestro, porque yo trabajaba en una tienda de abarrotes. Y ahí lo conocí, y entonces él estaba solo, no tenía a nadie tampoco, y comenzó a tener en nosotros esa familia, y le encantaba cómo cocinaba mi hermana, porque mi hermana ya era era una cocinera experta, entonces le encantaba cómo cocinaba y comenzó a apoyarnos sin querer él y sin saberlo. Él llegaba con llegaba con pan, con leche, y decía, hay que hacer un atolito, ¿no? Porque tengo ganas de un atolito. Nunca tuvo una mala intención para entrar en nuestra familia. Nunca se le vio una mala intención ni con mi hermana, ni conmigo, ni con mi madre, y mucho menos con mis hermanitos. Él era simplemente un hijo más buscando el amor familiar que no tenía. Y así estuvimos por 5 años, gracias a Dios. Él conocía de mi vida, yo con él lloraba mis penas también, porque cuando uno busca ese amor, cuando tienes esos vacíos emocionales, buscas el amor donde sea. Y cuando estás en esa búsqueda de amor, caes en errores, porque el demonio es muy astuto para llevarte a un lugar donde no te corresponde. Y así se enloda uno, ¿verdad? Pero gracias a Dios, mi papá, cuando nos visitó, bendito y alabado sea el Señor, cuando nos visitó, yo recuerdo que mi mamá me pidió acompañarlo. Me dice, hija, acompaña a tu papá. Y yo no quería ir con él, yo no quería dejar México, yo estaba bien, yo estaba feliz, ya trabajaba, apoyaba a mi mami tenía su trabajo, yo estaba feliz con mis hermanos, mi hermana estaba estudiando, siempre sacando bien sus notas, pero de cierta manera a veces como padres herimos mucho a los hijos y no nos damos cuenta, porque yo recuerdo que también si le decíamos a mi papá, oye papi, yo necesito este libro, y mi hermana le decía, yo necesito este otro, decía, a ella sí se lo compro porque ella es buena estudiante, a ti no porque eres bien burra. Entonces todo eso te va hiriendo, o sea, ahora no, sí, de verdad, créeme, te va hiriendo, y de cierta manera dices, bueno, sí es verdad, pues yo soy bien burra, decía, yo prefiero que mi hermana estudie, que saque su carrera y después ya, pero de cierta manera había un vacío emocional dentro de mí, una búsqueda de amor que no encontraba. Y así, bueno, llegué a los Estados Unidos, mi esposo al poco tiempo llegó para acá, bueno, en ese entonces mi amigo llegó al poco tiempo para acá, y yo no sabía en ningún momento que él tuviera sentimientos por mí. Yo creo que él ni siquiera sabía también, eso se suscitó con el tiempo. Y bueno, con el tiempo
nos casamos, mis padres se pudieron reunificar acá. Yo recuerdo haberle dicho a mi papá, papá, esto no es vida. Si tú amas a mi mamá, mándala a traer con mis hermanos. Y si no la amas, déjala, porque ella tiene derecho a ser feliz. Mira, pensamiento mundano, ¿no? Porque en ese entonces, o sea, yo no tomaba en cuenta el sacramento de mis padres. Ellos estaban casados por la iglesia, pero ese pensamiento era mundano, ¿verdad? Pero gracias a Dios, a ese pensamiento en ese entonces, que no tenía ninguna mala intención, sino que la ignorancia, lo dije, mi papá decidió traerlos. Dijo, bueno, está bien, vamos a mandar traerlos. Si tú me apoyas, vamos a mandarlo traerlos. Y sí, efectivamente los mandamos traer. Ellos llegaron al poco tiempo. Bueno, pues cuando ellos llegaron, yo ya estaba embarazada. Me tuve que ir. O sea, tanto esperaba compartir con mi hermana, con mis hermanos. Tanto esperaba yo estar con ellos, que justo cuando llegan yo me tengo que ir y me tengo que salir de cierta manera, pues a escondidas. Y yo recuerdo que mi esposo me decía, ¿por qué lloras? ¿No me amas? Y le decía, no, es que toda mujer anhela y sueña salir casada de blanco, salir bien de su casa, y yo estoy saliendo como una ladrona y no me merezco el amor. Pero había aún el hecho de que continúe la vida, mis queridas hermanas, no quiere decir que han sanado esas heridas de esa búsqueda de Dios. En ese entonces yo no tenía identidad. Y como bien lo menciona Rafa, la falta de identidad te lleva a no tener dignidad. Y el no tener dignidad también te lleva a más vacíos y más vacíos y más vacíos. ¿Por qué? Porque yo en esa falta de identidad, mis queridas hermanas, le permití a mi esposo muchísimo control sobre mi vida. Yo pensaba que el estar bien con una persona o con tu pareja era estar ahí. Cuando él llamaba, tú ya tenías que estar ahí, siempre al pendiente de la comida, siempre al pendiente de todo, pero dentro de mí había mucha soledad, mucha tristeza. Aún seguía sintiéndome sola a pesar de estar acompañada. Me sentía sola, era una mujer depresiva, tenía pensamientos malsanos, y yo no entendía por qué. Yo decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Gracias a Dios ya están mis padres acá, yo tengo un esposo, yo ya tengo un hijo, ¿por qué tengo esos pensamientos, verdad? Y así lo dejé pasar. Se puede decir como que mentalmente solita decía, esto es la vida y la vida hay que sobrellevarla. Vamos a seguir adelante. Entonces, seguí adelante. Yo era una mujer muy alegre, siempre he sido una mujer muy alegre, pero el control de mi esposo me comenzó a ser una mujer amargada. Porque yo no podía ser esa mujer alegre, porque entonces yo ya andaba de coqueta, porque también qué peligro el tener que estar o terminar casándote con tu mejor amigo cuando conoce parte de tu vida o cuando conoce tu vida. Qué triste, o sea, porque esa misma vida la usan para controlarte, la usan para dominarte, la usan para humillarte, la usan para maltratarte psicológicamente, porque de cierta manera yo de su parte eso es lo que recibía, mucho maltrato psicológico, y él sin darse cuenta también, porque no creo que haya tenido la intención de hacerlo, y entonces eso me sumergía más a mí en esa depresión. Y no sé, bueno, cómo vamos hasta ahora. Si quieren que continúo. Bueno, entonces eso me sumía más en esa depresión. Llegó mi segundo hijo, o sea, pero fíjense cómo te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Me embarazo de mi segundo hijo, y yo recuerdo que vivíamos en un apartamento en el que yo veía cómo mi esposo llegaba, pero en lugar de llegar a su casa, se iba al apartamento del amigo, ahí a tomar y a jugar cartas, y yo decía, no entiendo, ¿cómo si él dice que yo soy el amor de su vida, que luchó tanto por mí? ¿Cómo es posible que el amor de su vida para mí eran sus amigos, el alcohol y el juego? Yo no era su prioridad, yo no era su amor, y en esa falta de identidad y falta de dignidad sufría mucho, lloraba mucho,
peleaba mucho porque no me dejaba, ¿no? Y le reclamaba. Y le llamaba y no contestaba. Recuerdo que una vez me atreví a ir a tocar a buscarlo donde él estaba. Yo estaba embarazada de mi hijo Ángel, de mi segundo hijo, y llevaba a Cristian de la mano, porque ellos se llevan por muy poquito tiempo, solo se llevan 1 año y medio. Y llegué y lejos le dije, oye, me dice, ¿qué quieres? Enfrente de todos. Le dije, ¿puedes venir, por favor? Y me dice, no, vete a la casa. Entonces para mí eso fue una humillación tan horrible, pero que me llevó a tocar fondo y a decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy soportando esto? ¿Por qué siento, de cierta manera, yo lo engrandecí a él, haciéndole pensar que él había sido mi rescate, que por él yo había enderezado mi vida? Qué error tan grande, mis queridas hermanas, porque un hombre no puede hacer nada en tu vida. Eres tú quien toma la decisión y sobre todo la gracia de Dios que está actuando. Dios es él un hombre con heridas, yo una mujer con heridas. Pero en ese momento toco fondo y le digo, me voy. Sin decirle nada, empaqué mis cosas, agarré a mis niños y me fui con mis papás. Dije, no puedo más. Yo no puedo más con este sufrimiento. Y lo peor de todo es que yo no lo hablaba con mi mamá. Yo no lo hablaba con nadie. Yo pensaba que yo me merecía eso. Yo pensaba que yo era digna de ese sufrimiento y de ese dolor. Falta de identidad te lleva a no tener dignidad y aceptar todo de quien venga. Pero yo no quería ser una mujer sola, una mujer que estuviera sufriendo con sus hijos. A mí me importaba mucho el qué dirán, lo cual es banalidad y estupidez, porque lo que te debe de importar es tu salud mental y emocional, la salud de tus hijos, la integridad de tus hijos. Pero en esa falta de identidad, vuelvo y lo repito, permites mucho. Entonces es aquí cuando mi esposo se da cuenta de que ya no tiene a quien maltratar, que ya no hay nadie más quien lo espere en casa. Ya se había ido. Y qué curioso que esa decisión lo lleva a él a buscarme todos los días. Bañadito, tempranito, después del trabajo estaba a la puerta de mis padres buscando a su negrita. Mis papás, gracias a Dios, nunca se metieron. Ella decía, si ella quiere hablar contigo, que hable, no se lo prohibimos, pero si ella no quiere hablar contigo, por favor, respétala. Pero bueno, se dio que nos dimos una nueva oportunidad y en esta nueva oportunidad él dejó de convivir con los amigos, de tomar con los amigos, de irse a jugar con los amigos y a involucrarme un poco más en su vida. Pero esto no era la solución de todo. Aquí no había acabado todo, aún había ese maltrato psicológico. ¿Por qué? Porque él no podía superar varias etapas de mi vida que no le correspondieron y que nunca fueron en su tiempo, pero él no lo podía superar. Y entonces continuaba todo eso, pero nosotros seguíamos con la vida. Queridas hermanas, ustedes dirán, ¿por qué hablas de tantos detalles, probablemente, Araceli, delicados? Porque es importante. Porque muchas están viviendo lo que yo viví, soportando lo que yo soporté, pensando y sintiendo que se merecen eso por los errores pasados de su vida, pensando que el hombre con el que ahora están, porque trabaja y las mantiene y provee, se merece hacer de nosotras un tapete. Y no. Y es por eso que ya estando con él, siguiendo viviendo la vida, se puede decir sobrellevando la vida. No estás viviendo la vida, sobrellevando la vida. Sí, íbamos a misa muy de vez en cuando. Los niños tenían sacramentos, sí, pero por tradición. Yo no sabía lo que realmente significaban los sacramentos, ¿verdad? Íbamos a la iglesia cuando había unos 15 años, una boda. En ese entonces no era tanto, porque la cultura hispana no estaba tan concentrada en
estado como ahora. Pero sí, éramos de mi papá de irse los fines de semana, tomar con los amigos cuando vivíamos con él. Así mi esposo de ir a jugar fútbol, de quedarnos nosotras a altas horas de la noche esperando porque los jóvenes están hablando, están charlando, están pasándola bien y las mujeres esperando ahí como tontas a que el hombre se le caliente la panza o se le enfríe la panza y diga vámonos para la casa. Tristemente, no es bueno. No es sano, no es bueno para tus hijos, no es bueno para ti como mujer. Y bueno, asistiendo a la iglesia, comenzando a perseverar un poquito más, comenzando a ir un poquito más a la iglesia, llega la invitación de vivir un encuentro personal con Dios. Ya la habían hecho en otras ocasiones, pero yo no la había aceptado. Pero esta vez digo, era tanto el sufrimiento, tanto el dolor y no poderlo hablar con nadie, que dije, yo quiero ir. Y yo tenía a mis papás, siempre los he tenido al pendiente de mí, a mi hermana, pero nunca abría mi corazón. Todo me lo guardaba yo. Cuando se viene este encuentro personal, que dice, te invitamos a un encuentro personal con Dios, y dice, ay, yo me quiero dar esa oportunidad. El primer obstáculo que tuve fue mi esposo. No vas a ir. ¿Y quién te va a cuidar a tus hijos? Y no tenemos dinero para pagar eso. Fui valiente, agarré una pequeña maleta, empaqué mis cosas y me fui. Y a través de ese encuentro personal con Dios, yo no sé las demás lo que vivieron, pero yo sí encontré el amor y la ternura que tanto buscaba. A través del canto el Señor me hablaba cuando decía, estoy a la puerta y llamo, ábreme, déjame entrar, yo conozco tu vacío, te quiero llenar. El Señor conocía mi vacío. El Señor me conocía perfectamente, no había necesidad de hablar. El Señor solo quería darme su amor. Mirar a esas mujeres llenas de gozo y felicidad, dándose por entero, sirviendo con amor. Ahí yo miraba a Dios mismo. A través de testimonios maravillosos, el Señor me levantó. Fue una experiencia tan hermosa. Fue un despertar en la fe. Yo no les voy a decir a ustedes que ahí todo cambió, que ahí me sabía todo de Dios. No, yo no sabía nada. Yo solo sabía que había recibido el amor y la ternura que tanto necesitaba. Eso que busqué incluso desde niña en otros compañeritos que tal vez me despreciaban, lo encontré en Él. En Él lo encontré. Ese amor y que mendigaba a través de mi esposo que nunca encontré, lo encontré en Él. Y no quise soltarlo. Y miren qué hermoso y qué maravilloso, porque no llegó solo. Llegó de la mano de Mamá María. Porque Dios conocía y sabía que dentro de mi corazón ya me habían inyectado el veneno de rechazarla a ella. Y comencé a abrazarla, y comencé a amarla, y comencé a caminar con ella. Y ella cada día se encarga de enamorarme más de Dios. A través de esta experiencia personal pude perdonar, a través de los años, a través del tiempo. He podido perdonar, he podido cerrar ciclos en mi vida. Comencé a tener el solo saber que soy hija de Dios, que soy amadísima por Dios. Comencé a tener autoridad, comencé a tener dignidad y comencé a renunciar a todo lo malo que había en mi vida, incluso viviendo con todos mis sacramentos. Por eso es que yo recalco, no por el hecho de que tengas el matrimonio, mi querido hermano y hermano, ya estás caminando en santidad. No, yo no estaba ayudando a mi esposo a crecer, porque yo le estaba permitiendo ser mi verdugo.
ayudarlo a crecer fue pararlo y decir, basta con tu maltrato. Me cansé de este maltrato, no me lo merezco. Y comenzó a salir como que esa Araceli empoderada, pero no por el mundo, sino empoderada por Dios. Ese fue mi despertar en la fe. A través de ese encuentro personal con Dios comencé a buscar, quería saber de Él, quería conocerlo, quería saber qué era o por qué Él había tomado ese momento y me había abrazado y me había dado todo ese amor. Y comencé a comprender con el paso del tiempo que era yo. Como bien lo mencionaste, Teresa, era yo quien le había cerrado la puerta. Él nunca dejó de insistir. Él estuvo ahí, pero como buen caballero, respetó mi decisión. Pero cuando vio esa ventanita, ese pequeñito espacio, dijo, me meto. Ahí le voy. Y me dio ese amor que tanto necesitaba. Después el Señor me preparó para una prueba mucho más grande, que fue la pérdida de mi hijo José María. Y después me preparó para otra peor, el desconocimiento de un hijo hacia su madre. Y así, mi querida hermana, me sigue preparando en otras pruebas tan difíciles que estoy viviendo en este momento. Pero estoy fortalecida con el amor de Dios, con el acompañamiento de Mamá María. Y sigo aquí perseverando en la fe, caminando a través de esta gran familia de María Evangelizadora Radio. Y María Evangelizadora Radio para mí fue un instrumento que el Señor utilizó para que me aferrara cada día más a Dios. Qué interesante, querida Araceli, escuchar esos detalles, como tú dices, ¿verdad? Tal vez algunos dirán, bueno, pero qué tanto detalle, pero como tú misma lo mencionas, es importante conocer esa pequeñez donde a veces no reconocemos que es ahí donde nosotros como mujeres no nos damos esa oportunidad de ser nosotras mismas. Y es donde nuestra autoestima está para abajo, perdemos nuestra dignidad de ser mujeres, nuestra dignidad de ser hijas amadas de Dios. Y es ahí donde estamos vulnerables a cualquier persona, a cualquier hecho, a cualquier situación, a cualquier circunstancia. Entonces lo importante en este proceso es decir, basta, reflexionar, como lo hizo el hijo pródigo, ¿verdad? Me levantaré y regresaré a la casa del Padre. Y ese fue justamente el proceso que hemos podido identificar contigo en ese encuentro maravilloso con Dios, donde tú te diste cuenta de lo amada que eras por el Rey de Reyes, de que no merecías estar mendigando amor en otro lado, porque estaba esa fuente de vida esperándote, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el Señor. Como dice Teresa, no llega, nosotros no lo encontramos, no. Él está esperando, tocando la puerta de tu corazón. Y si tú le abres, entrará. Y si tú la tienes cerrada, pues no entrará, seguirá esperando. Y tú lo que hiciste, Araceli, fue abrir esa puerta de tu corazón para que Él llegara a tu vida. Pero la conversión, hermanos, no significa de que ya llegó y qué maravilloso y lindo va a ser vivir del amor de Dios. No. Y justamente como tú nos lo estás explicando, Araceli, conoces a ese amor, empiezas a amarlo, empiezas a estar sedienta y hambrienta de seguir conociendo más y más y más de su palabra, pero no es de que nuestra vida empieza a ser maravilloso y vamos a tener todo lo que aspiramos. No, estar en la presencia del Señor, conocer al Señor, ir caminando con Él, significa aprender a llevar nuestras propias cruces y aprender a caminar con Él en ese dolor al cargar su cruz. El proceso que Él pasó en la pasión. Entonces, no significa de que ya mi vida cambió y ahora todo es maravilloso. No, no es eso, porque después de todo este caminar empiezan a venir, y tú misma lo has dicho, Araceli,
cómo este proceso de prueba que se están presentando ahora en tu vida misma, ¿verdad? Y justamente es lo que queremos que tú en este momento nos compartas un poquito más, porque tal vez hay personas que dicen, bueno, pero si conocer a Dios y estar en sus caminos es sufrir, mejor me quedo así, porque hay personas que dicen, yo he visto que cuando alguien está en los caminos de Dios sufre más problemas, más ataques del enemigo, pero cuando uno está en el mundo, qué rico, disfruta de la vida. O sea, esa es la falta creencia de muchos. Aparentemente es mejor, aparentemente, ¿verdad? Pero sabemos nosotras que estamos acá reunidas que esa no es la verdad, y ese no es el llamado, esa no es la conversión, ese no es el camino, ¿verdad? Porque el camino de seguir a Dios significa también sufrimiento, pero de la mano de Él, el sufrimiento se vuelve en agradecimiento. Entonces, para nuestros hermanos, nuestros radiocreyentes que están en este momento, tal vez cuestionándose, ¿qué le podemos decir en este momento? A partir de esa experiencia, a partir de esas cruces que también te está tocando cargar. ¿Y cómo invitar a estos hermanos para decir, vale la pena abrirle la puerta del corazón a nuestro Señor? Definitivamente vale la pena, porque cuando nosotros estamos tocando a fondo, bendito sufrimiento, porque ese sufrimiento nos hace alzar nuestros ojos a Dios, abrazarnos a la misericordia y al amor de Dios. Porque cuántas personas, mi querida hermana, muchas incluso, se han quitado la vida o le han quitado la vida a sus hijos o al mismo esposo, ¿cierto? Porque aparentemente podemos vivir una vida de apariencia, una vida que todo está bien, una vida de que a nadie sabe mis problemas y a mí no me importa, pero no, por dentro estamos muertos. Espiritualmente estamos muertos, estamos caminando como muertos vivientes. ¿Y cuántas personas traen todas estas heridas y las esconden a través de la vanidad? A través de querer tener mejores cosas. Aparentemente se vive bien y son felices, pero dentro de sí están tapando heridas, escondiendo heridas que no quieren que los demás vean, no quieren enfrentarse con ese dolor. Y sí vale la pena caminar de la mano de Dios, porque si yo no hubiese estado tomada de la mano de Dios, si no hubiese tenido esa apertura de corazón, ese gozo y felicidad que siento ahora en este momento, incluso a través de la prueba, nadie me lo podría dar. Ni el mundo ni nadie me lo podría dar. Entonces, sí, mi querido hermano, vale la pena caminar de la mano del Señor, vale la pena decirle sí, vale la pena abrazarte a su amor y a su misericordia, vale la pena conocerle a través de la palabra de Dios, vale la pena agarrar esos consejos que te da a través de la palabra de Dios, vale la pena recibir el elogio que Dios te da de saber que eres amada y amado por Dios. Quiero recordarle que el Señor nos dice en su palabra, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque siempre le hemos pertenecido a Él. Lo que nos pasa a nosotros, porque voy a hablar de la cultura de nosotros, es cultural. El machismo, de ser, no me gusta cuando usan la palabra sumisa. La palabra sumisa en la palabra de Dios no es que baje la cabeza y deje que te paleen y te den piñazo. Sumisa es que la mujer se recoja en ella. Es lo que he entendido a través de los años, escuchándolo de sacerdotes que lo han dicho con un amor, es que la hija de Dios se recoja en ella, porque ella es el corazón de ese hogar, y con la sabiduría y la inteligencia que Dios le da, ella encamine su hogar. Esa es la palabra correcta, pero el sumisa que usamos cultural es para bajar, quitar la autoestima y humillar a la mujer. Y no es así. Cuando yo oigo a Araceli, como yo estoy acostumbrada a través de mis ministerios, escuchar el testimonio, porque la historia de vida puede ser lo que tú has caminado y ya, pero esto es un testimonio donde ella está abriendo todo su corazón, todo el paso de su vida con dolor, con alegría, con todo. Los testimonios
testimonios son confidencial. Claro que estamos en una emisora y nada más estamos todos calladitos, ¿no? No, es algo confidencial, pero Dios quiere que en el tiempo que estamos viviendo, que seamos su testimonio vivo. Yo tengo una frase mía. Yo quiero darle a mis hermanos y hermanas, enseñarle el doctor que sanó mis heridas, donde sigue lavando las heridas y sacando pus por el resto de mi vida, pero es con amor. ¿Y quién te dice a ti que tú eres mejor que Jesús, que no vas a pasar dolores como Él lo pasó en la cruz? ¿Quién te crees, tú o yo, que no merecemos? Cuando el Señor, escuchen las canciones del alfarero, y nuestra hermana Araceli me estaba diciendo que hay una nueva que salió. Él busca el lodo, que es la tierra, el fango, el churre, que somos nosotros, y lo amolda en una bolita hasta que se ponga bien suavecito y lo pone en un molino y empieza con sus manos el alfarero, que es Dios, a armarlo con un barro precioso. Te cae, te tiene que dar puño, te tiene que levantar, volverte a poner suave, porque nosotros somos de cabeza dura. Tenemos conversión, pero seguimos tratando de entrar a las cochinadas del mundo hasta que de verdad decimos, Señor, pero si sin ti, como le decía yo a Rosa hoy, no somos nada. Hasta el sufrimiento, tú lo ves de otra manera tan diferente. Y el alfarero al final tiene que pasar ese barro por el fuego para que no se rompa tan fácil. Y eso es lo que Dios hace, permite para que tú pases ese fuego para el próximo que venga, porque el demonio no se va a quedar tranquilo. Mientras tú estabas pecando, todo era bello, maravilloso. Eso es lo que te hacía creer. Pero ahora que dejaste el pecado, estás viendo la realidad. Entonces los que siguen el pecado dicen, ¿para qué juntarme de Dios? Si mira lo que le están tirando a Teresa, a Ara y a Irma. No, mi amor, yo prefiero eso de caminar con el demonio. Como dice el Padre Toro, si tú no lo sientes porque estás de mano con él, si te está dando paliza es porque estás fuera de él y te quiere regresar. Así que, ojo, mi querido hermano, el testimonio de nuestra querida hermana Araceli, igual que el de Irma la semana pasada y un mes atrás el mío, es para que ustedes puedan entender que no están solos, pero con la mano de Jesús y María, todo es posible y todo es con un amor que aunque te caen, ahí están para recibirte y levantarte las miles de veces que tú caes. Y me da una palabra cuando Araceli dice, y tú miras las roturas que tú has tenido de niño. Mi rotura fue en la escuela, en el sistema escolar, porque yo vengo de unos padres que fueron muy lindos y nos protegieron de tantas cosas. Pero tú miras la rotura de tu niñez y de ahí vas encaminando lo que ha pasado en tu vida. Y te conviertes codependiente del abuso. Pero cuando tienes ese encuentro personal con Dios, te das cuenta que eres un hijo muy amado y una hija muy amada por Dios y que te mereces la dignidad y el respeto. Ahora, felicidades, gracias por ese testimonio. Después te voy a dar la palabra de Dios. En Eclesiástico, Dios te habla claramente cuando te pone la bendición sobre ti. Que somos ungidos por el Señor para traer las buenas nuevas a todo el que cree que no, Dios no va a llegar a ellos. Tú ve al encuentro de Dios, que Él te está esperando. Amén, bendito sea el Señor. Y también, bueno, yo tenía aquí Filipenses preparado para ustedes, que dice, no creo haber conseguido ya la meta, ni me considero un perfecto, para nada, sino que prosigo mi carrera hasta conquistarlo, puesto que ya he sido conquistado por Cristo. Yo he sido conquistada por Cristo, por ese amor, y me gozo en ese amor. Bendito y alabado sea el Señor. No, hermanos, yo no me creo todavía calificada, pero para mí ahora solo vale lo que está adelante y olvidando lo que dejé atrás. Ya no cargo todo eso de mi pasado. No, yo soy libre para amar. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora, como dice la palabra de Dios, corro hacia la meta, con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial. Quiero decir,
de la llamada de Dios en Cristo Jesús. Bendito y alabado sea mi Señor. Y sí, efectivamente yo digo, soy barro en tus manos, Señor. Quebrántame, lávame, restáurame. Soy barro en tus manos, Señor. Libérame, sáname y purifícame. Que yo quiero llegar al cielo, pero no quiero llegar sola. Yo quiero llevar a ese esposo al cielo. Yo quiero, por la gracia de Dios, porque yo no hago nada, yo no soy nada. Por la gracia de Dios quiero alcanzar esa gloria y que el Señor me permita ser acompañada por mi esposo y por mis hijos, que nadie se quede fuera. Y si damos testimonio, mi querido hermano y mi querida hermana, no es para asustarte ni para decir, ¡oh, es Araceli! No, es precisamente para que hagas un cambio de vida, que te sumerjas en el verdadero amor, que corras al amor de Dios. Él sana, Él purifica, Él restaura y Él fortalece. Y sí, nuevamente repito, vale la pena caminar con el Señor. Y lo que yo estoy viviendo, mis queridas hermanas, lo vivimos todas las sociedades, ricos y pobres. Pero tal vez están calladas o callados como yo, aguantando ese sufrimiento, y es tiempo de romper las cadenas. Así es, mi querida Araceli, que en el chat de María Evangelizadora nos decían ahí que qué bonito testimonio, pero qué bonito en el sentido de que edifica, porque obviamente el sufrimiento no es bonito, ¿verdad? Sabemos que no, cuando lo estamos pasando, no. Milagros Villegas nos dice qué lindo testimonio, hermana Araceli Mondragón, por toda tu experiencia, lo que compartiste, el sufrimiento de los niños. Igualmente Benita Alcántara, Trini Camacho, muy buen testimonio. María Pastuizaca, Dios te bendiga, Araceli. Hermoso testimonio, nos dice otra vez Benita Alcántara. Y es eso, ¿verdad? O sea, cuando compartimos nuestro testimonio, es no para decir qué grandioso, no, sino para que la gloria de Dios se vea en nuestras vidas. Y a través de esa gloria de Dios podamos compartirla con los demás y podamos edificar. Y por supuesto, Araceli, que esa palabra hermosa que tú compartiste, la meta no está cumplida. O sea, la meta es ese premio que nos espera, y para llegar a ese premio es todo este caminar que va a ser de rosas y espinas. Eso lo sabemos quienes estamos en este caminar, y todas estamos caminando hacia obtener nuestra salvación. Al cielo, para estar sentados con Cristo, necesitamos ser santos. Y para eso estamos trabajando. Así que sigamos avanzando en esa meta. Gracias, Araceli, por haber compartido tu testimonio. Y desde ya te mandamos un hermoso abrazo y fuerte de cumpleaños. Bendecimos tu vida en el nombre del Señor. Que siga haciendo su obra en ti y que siga siendo tú ese instrumento tomada por el Espíritu Santo para seguir conquistando más almas para Dios. Teresa, te dejo el último momento. Ay, mi querida Araceli, yo quisiera tener tu voz para cantarte las mañanitas, pero me la espero para mañana. No te me asustes, mi amor, porque lo hago con todo amor. Pero mi querida familia, audiencia maravillosa, mis amores, como digo yo, nosotros lo que queremos decirles con nuestro testimonio de vida es que nosotros llegamos al doctor donde nos da la medicina con su amor y sus madres al lado, llevándonos al doctor donde tenemos todas las medicinas de amor para ir llenando y limpiando sus heridas y caminando con él. Claro, como dijo Irma, para llegar a la rosa tenemos que pincharnos con esas espinitas, chiquitas y grandes. Mi querida familia, los amores, deseamos a Araceli las gracias, que Jesús y María la llenen mañana con todas sus gracias para llegar a la bendición, porque no podemos tener la bendición primero si no tenemos las gracias para llegar a esa bendición, que lo demás ya ella sabe cómo llegar. Tener la gracia de Dios, de Jesús y María, es lo primero en su familia.
Te amamos, mi querida Ara, y el tiempo se nos está acabando. Vienen ahora nuestros niños. Bueno, tengo una entrevista con Tania. Nosotros también tenemos La Voz. No se la pierdan, mis queridos hermanos. Es sobre ideología de género. Te queremos, Ara. Gracias. Y bueno, jóvenes, les robo 30 segunditos con esta hermosa alabanza que el Señor inspiró hace unos días y dice: quiero ser santa, Señor, quiero ser santa. Llévame de la mano de María. Quiero ser santa, Señor, quiero ser santa. Llévame de la mano de María. Bajo su amor, cuidado y obediencia. Bajo su amor, cuidado y obediencia, caminaremos a el amor, a la fuente del amor. Ahí quiero llegar. Que Dios me las bendiga. Si hay comprensión, una familia es familia si ahí reina Dios. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.